Este es el evaluador de gestos. Para acceder a él se debe de crear una cuenta y poner usuario, contraseña y el idioma en que se quiere ver la interfaz. Vamos a crear una cuenta, ponemos un usuario, vamos a poner usuario, contraseña, ponemos 1, 2, 3, 4. En este primero vamos a crearlo en español, luego crearemos otro en inglés. Crear una cuenta, usuario, 3, 4. El evaluador de gestos tiene dos grupos diferentes. Primero es el entrenamiento, que es la parte donde se graban los gestos de entrenamiento, que serán los que posteriormente, cuando hagamos gestos, se comparen. Se van a comparar sobre esos gestos la base de entrenamiento. Y la parte de detección. La parte de detección es donde podemos hacer tanto las evaluaciones como detectar gestos continuamente. Entonces, si entramos dentro de la parte de entrenamiento, vemos que podemos iniciar el entrenamiento, ver los gestos de la base de entrenamiento o configurar el entrenamiento. Dentro de la parte de configuración tenemos la detección propia de los gestos para cuando realicemos el entrenamiento o las configuraciones propias del entrenamiento. Dentro de las configuraciones propias del entrenamiento tenemos los gestos del entrenamiento, aquí a la derecha, los gestos del entrenamiento. Ahora mismo por defecto están configurados 11, pero podemos añadir o quitar. Entonces, por ejemplo, podemos añadir ambas manos arriba o bajar, o incluso podemos seleccionar varios. Seleccionamos todos y los añadimos. Y lo mismo para quitar. Podemos coger, seleccionar todos y quitarlos. Se puede agregar un nuevo gesto que lo podremos habilitar en el entrenamiento o simplemente que esté deshabilitado y en un futuro pues lo podemos habilitar. Y la otra opción es el entrenamiento automático. Por defecto está que sí. Esto significa que se mostrará los gestos uno tras otro en el entrenamiento sin detenerse. Después de detectar un gesto, va a salir el entrenamiento del siguiente gesto. Si el entrenamiento no es automático, nos mostrará primero el gesto que tenemos que hacer. Por ejemplo, vamos manos abajo, subir y bajar. Nos detectará ese gesto, entonces parará. Y una vez parado, pues podemos reproducir el gesto, modificar el gesto si no se ha grabado bien, o ir al siguiente gesto. Dentro de la parte de detección de gestos, podemos utilizar un perfil para detección del movimiento. Esto significa que a la hora de calcular la energía para detectar un gesto, puede utilizar cualquiera de los perfiles de configuración. Por ejemplo, si tenemos esqueleto centrado, eso significaría que siempre nos estaría centrando el esqueleto y calcularía la energía con ese esqueleto centrado. La recomendación es utilizar el perfil por defecto, porque no hace ningún preprocesamiento y entonces la energía es la energía real del movimiento. En el caso de que tuviéramos, por ejemplo, un esqueleto centrado, siempre se estaría intentando, no, siempre se realizaría el centrado del esqueleto en una posición y normalmente no es, al centrarlo, no coge una posición fija. Entonces hay movimiento, aunque realmente nosotros no nos estamos moviendo. Por eso la recomendación es que perfil para detección se escoja el por defecto, que es la energía real. Dentro de los perfiles de configuración se pueden añadir algún perfil o configurar o borrar. En este caso, pues, vamos por ejemplo a ver el esqueleto centrado y rotado, configurarlo y la parte de procesamiento, lo que hablábamos antes,
de que en este caso el centrado y rotado es que se centran los puntos del esqueleto, se centran en x igual a 0 igual a 0 y z igual a 1. Esto significa z igual a 1 es que está a 1 metro de distancia del Kinect, x igual a 0 es que está en la misma posición que el Kinect, el eje X es, digamos, la horizontal del Kinect a lo largo. Y la Y igual a 0 significa que está en la misma posición vertical que el Kinect. En este caso se centra en 001, lo que es la cadera, el punto central de la cadera, que es más o menos tener el Kinect a la altura de la cadera. Dentro del apartado de TW están las opciones del Dynamic Time Warping, y aquí el tipo de distancia se ha seleccionado que solo se considera la parte superior del cuerpo, que esto incluye hombros, codos, muñecas y manos. Si consideramos también otros puntos como cadera, pies, rodillas, pues la distancia evidentemente aumentaría bastante. Además, muchas veces la detección de las partes de abajo no se hace correctamente. Si se está a una distancia óptima entre 2-3 metros del Kinect, si se detecta bien, pues sea un obstáculo o no o está muy cerca, está muy lejos, la parte de abajo suele ser la que mayor problema da. La parte del cuerpo de arriba suele ser, bueno, se detecta bastante bien. Además, los gestos que realizamos por defecto solo son con las manos. Por lo tanto, lo más óptimo es utilizar solo la parte de arriba, lo que son hombros, codos, muñecas y manos, para así no introducir ruido. El resto de condiciones son concretas del Dynamic Time Warping, como poner la condición frontera al inicio, que empiece en 1 en 1, que acabe en el último punto, MN. Los saltos en diagonal horizontal son cuánto puede hacer el alineamiento, cuánto puede ir en diagonal o en horizontal, se crea un paralelogramo. Estas opciones la verdad que no varían mucho el resultado, digamos, de lo que menos, con las pruebas realizadas, de lo que menos varía. Y la detección del movimiento, esto es bastante importante porque son los umbrales que nos dará la detección del movimiento. Estos valores por defecto son los que mejor nos han funcionado, aunque subir, por ejemplo, los umbrales de tiempo para inicio de movimiento está y también los umbrales de energía, sobre todo de inicio de movimiento a movimiento. Subir estos dos umbrales viene muy bien cuando queremos hacer una detección continua y movernos en el escenario, ya que cuando nos vamos moviendo en el escenario y no queremos que nos detecte como un gesto, al incrementar estos umbrales para que no se detecten como gestos. Es unido a la distancia mínima entre el primer gesto y el segundo posible, harán que nos podamos mover en el escenario sin que se nos detecte como un gesto. La configuración, seguimos la configuración, y para ver los gestos grabados lo mejor es ver con un perfil ya creado, que lo veremos posteriormente. Vamos a ver las opciones de detección. Modo libre es que se detecte continuamente los gestos realizados.
De hecho hay un vídeo grabado que se puede ver en el modo libre. La evaluación se puede hacer con gestos aleatorios o gestos configurados. Hay otro vídeo grabado con una evaluación de gestos configurados. Realmente la evaluación de gestos aleatorios y gestos configurados es lo mismo, solo que en gestos configurados se configura qué gestos se quieren para hacer la evaluación, y en gestos aleatorios pues son aleatorios los gestos. Podemos ver la configuración de la evaluación de gestos configurados. Aquí tenemos los gestos de la evaluación. Como vemos, solo se pueden seleccionar los gestos que han sido previamente entrenados. Los perfiles son los perfiles sobre los que se va a hacer la evaluación. Es decir, en este caso, cuando hagamos una evaluación, realicemos unos gestos, se van a realizar detecciones con todos estos perfiles. Sí, primero se hará un perfil por defecto, será una evaluación, luego otra, dos resultados con el esqueleto haciendo un preprocesamiento con el esqueleto centrado, luego otra con el de cambio de base, luego otra con el rotado. Entonces tendremos tanto resultados como perfiles seleccionados. Igualmente, pues se puede no dejar ninguno configurado. Si no hay ninguno, se coge el de por defecto y se puede añadir varios. Y la evaluación automática es para realizar los gestos continuamente sin que después de realizar cada gesto se pare. Si se para, pues después de cada gesto se puede reproducir, modificar o ir al siguiente. La evaluación de gestos aleatorios, pues simplemente se selecciona el número de gestos para realizar. Y igualmente el entrenamiento si es automático o no. En modo libre simplemente está el perfil de detección, y si queremos que la detección sea automática o no. La gracia del modo libre es que sea una detección automática, es que después de detectar cada gesto siga detectando y no que pare. Pero se puede seleccionar que no sea automático y que después de cada gesto podamos reproducirlo o continuar la detección. Y dentro de las evaluaciones podemos, una vez realizada la evaluación, se puede calcular los resultados de la evaluación o ver los resultados. No se calculan directamente los resultados después de la evaluación, ya que dependiendo del número de perfiles y el número de gestos, pues puede tardar más o menos. La media con 11 gestos y todos perfiles, 20 perfiles, suele tardar sobre 2 minutos. Evidentemente, cuantos menos perfiles seleccionemos, más rápido es la detección. Por ejemplo, la detección en modo continuo es inmediata, pero porque solo tiene que realizar con un perfil de configuración y comparar sobre 11 gestos, entonces es muy rápido. Y en ver los resultados se ven. Entonces vamos ahora a abrir un perfil de configuración que ya un usuario que ya tiene una evaluación realizada y un entrenamiento, y vamos a poder ver esas funciones. Cerramos sesión. Entramos, entonces vamos a ver primero la detección de la evaluación, en ver resultados de la evaluación. Aquí seleccionamos la evaluación sobre la que previamente se han calculado los resultados. El nombre de la evaluación es la fecha en la que se ha realizado y la hora. Entonces aquí vemos para cada perfil cuántos aciertos y el total. Los mejores resultados se obtienen con el esqueleto centrado, como vemos 11-11, resultados perfectos. El de por defecto pues tiene algunos
tiene algunos fallos y evidentemente todo el que acompañe centrado y rotado pues tendrá unos buenos resultados. Como se explica en la memoria, el esqueleto escalado realmente no hace nada ya que las coordenadas con el Kinect son reales. Entonces, al ser coordenadas reales, un escalado no va a realizar ninguna operación. Para verlos siempre al mismo tamaño, en la misma posición, es la operación de centrar el esqueleto, que es la que da mejores resultados. Y el esqueleto, cuando se rota, eh, los buenos resultados se obtienen cuando se acompaña de centrado también, ya que el rotado eh, mueve totalmente, lo pone, sitúa de frente el esqueleto, pero lo mueve en el espacio, entonces hay que centrarlo para que dé buenos resultados. Y como vemos, estos perfiles de configuración son aplicando CR centrado y rotado. Y en concreto estos dos, el square y cube, el square es que hace la distancia, la calcula como la suma de la distancia de cada componente del cuerpo al cuadrado. Es decir, normalmente la distancia que hay entre dos gestos se calcula como la suma de las distancias de cada componente. Es decir, suma la distancia entre hombros, la distancia entre codos. En cambio, con el square lo que hacemos es sumar esas distancias al cuadrado. Lo bueno que tiene esto es que cuando son distancias pequeñas, suma muy poco a ser elevado al cuadrado. Por ejemplo, un 0,1 al cuadrado es 0,01. Entonces, al ser el cuadrado las distancias pequeñas son aún más pequeñas y las grandes se van a ver penalizadas. Una que sea, por ejemplo, de 2 va a resultar en 4. Frente a una de si es 0,1 que ahora va a ser 0,01. Va a ser 10 veces menor. Entonces, las distancias pequeñas se van a ver favorecidas, por así decirlo, y las distancias grandes se van a ver penalizadas, que es precisamente uno de los efectos que más nos interesa. Seleccionando un perfil, por ejemplo, el centrado, aquí vemos para cada gesto reproducido el gesto detectado y si ha acertado o no. En este caso, pues todos son aciertos. Entonces vemos, por ejemplo, el primero, ambas manos abajo, sube y baja. Y vemos que la primera, al comparar el gesto correcto, nos da una distancia de 17. Estos 17, la unidad serían 17 metros al cuadrado, ya que la energía está calculada sin hacer la raíz cuadrada, ya que a la hora de comparar nos da igual comparar raíz cuadrada que elevado al cuadrado. Entonces podemos reproducir estos gestos para ver, aquí a la izquierda todo está el gesto reproducido, en medio el gesto grabado y a la derecha el gesto reconocido. El gesto reproducido es el que la evaluación se ha reproducido al usuario. El gesto grabado es el que se ha grabado en la evaluación. El gesto reconocido es el gesto entrenado que ha reconocido como que es el que ha hecho el usuario. Evidentemente, en todos estos gestos de este perfil de configuración que que ha detectado correctamente, el gesto reproducido y el gesto reconocido va a ser el mismo. Entonces vamos a hacer una reproducción. Como vemos, estos son gestos reproducidos, gestos grabados, gestos reconocidos, el de la derecha del todo. Y ahora vamos a ver una de las cosas más interesantes, que es poder reproducir a una velocidad más lenta
para poder ver, para poder comparar los gestos. Podemos, por ejemplo, poner una velocidad de 5 por. Esta velocidad es el número de veces más lento. Entonces con un 5 veríamos 5 veces más lento. Cada una tiene una. Se le puede poner una velocidad distinta precisamente para los casos en los que el gesto se ha hecho más rápido en uno que en otro. Para verlo al ponerlo a distintas velocidades podemos hacer que los gestos realmente vayan a la misma velocidad. Por ejemplo, si uno es el doble de rápido, le pondríamos velocidad 10 en lugar de 5. Esto haría que ese gesto se viera igual que el otro, aunque el original fuera el doble de rápido. Entonces hacemos la reproducimos y vemos exactamente las diferencias entre uno y otro. Como según el gesto grabado es un pelitín más lento. Si lo volvemos a reproducir. Y una de las cosas más interesantes de este panel es que podemos rotar los gestos en 3 dimensiones. Como es este gesto grabado. Nos podemos situar enfrente y podemos aumentar y disminuir, hacer zoom. Con esto nos permite, incluso nos podemos mover por la pantalla. Entonces, por ejemplo, si queremos ver justo lo que son los hombros, vamos a reproducirlo ahora. Y estamos viendo ahora mismo de perfil el gesto grabado y los gestos reproducidos, sin embargo, lo vemos de frente. Podemos incluso verlo desde abajo. Lo reproducimos. Nos podemos situar en cualquier lado, como vemos. Incluso podemos verlo desde arriba. Es una de las cosas más interesantes a la hora, sobre todo cuando hagamos rotaciones, podemos ver exactamente cuando rota, cómo rota. Podemos situar y vemos. Y lo mismo con cualquier otra pantalla. Está reconocido, también podemos girar, nos podemos situar por detrás, nos podemos mover por el plano. Y con el resto de perfiles igual podemos, por ejemplo, ver por defecto cuáles son los gestos que han fallado. Vemos, por ejemplo, el subir por completo, que lo ha confundido con subir y bajar. Subir por completo y bajar de frente lo ha confundido con subir y bajar de frente. Esto puede ser bastante normal, ya que al subir y bajar de frente subimos hasta la altura de la cabeza más o menos, y el completo sube un poquito más, pero el Kinect puede tener dificultades a la hora de reconocer la mano tan arriba. Entonces probablemente, de hecho, la diferencia entre uno y otro, 153, 163, es simplemente de 10. Vamos a reproducir el gesto. A ver si ahora podemos poner más o menos para verlos. Esta vista la tengo que poner aquí. Si vemos en el cuadradito, nos indica exactamente el lado para que no nos perdamos, que a veces cuando giramos. Entonces vamos a reproducir. Como vemos, el gesto grabado es bastante parecido al gesto reconocido.
y por eso que se detecte. Cambio en el centrado lo detecta bien. Podemos ver las distancias. Y sin embargo las distancias sí que hay diferencia, 27 y 60. Vamos a ver aquí. Y con el segundo gesto, que es subir y bajar de frente, que es con el que antes se confundía, vemos que realmente una de las diferencias, sobre todo la longitud, la duración del gesto. Realmente no hay mucha diferencia entre un gesto y otro, más que la duración, que al subir se, se está algo más de tiempo. Pero como son bastante parecidos. Y con el esqueleto centrado sí que lo detecta bien. Al igual que con el esqueleto centrado y rotado, tanto Square como Cube. Y aquí incluso las distancias, como vemos, son mucho mejores. De hecho, es una maravilla en el sentido de que esta distancia es 0,1, el que lo ha reconocido bien, y el siguiente ya es 13. Vemos que la diferencia entre uno y otro es bastante considerable. Y si vemos en el que no detectaba bien el perfil por defecto, vemos que el primero es 0,08, una distancia, eso quiere decir que es prácticamente clavado, y el siguiente ya es 6,62, y que ya es una distancia considerable. De hecho, si vemos los resultados entre el primero y el segundo, en este hay 16 del primero y el segundo, este hay 8, este hay 14, en este 6 de nuevo, 5, 13, casi 7, 6 con 6, 18, 17. Como vemos, las distancias son considerables entre el primer gesto y el segundo. Este panel de gestos lo tenemos en cualquiera de las áreas donde se detecta el esqueleto. Por ejemplo, tanto en el entrenamiento como en las evaluaciones disponemos de este panel donde podemos girar, rotar, en definitiva hacer cualquier movimiento entre dimensiones del esqueleto. Aunque el área más útil es en esta de la evaluación, ya que podremos ver por qué, analizar con detalle por qué un gesto no se detecta bien. Podemos verlo en las tres dimensiones, girar, rotar y cambiar la velocidad del gesto. Y por último, simplemente vamos a enseñar en el área de entrenamiento los gestos grabados. Se puede añadir un gesto de entrenamiento, borrar un gesto del entrenamiento, modificar el gesto y ver gestos. Vamos a ver gestos y aquí podemos seleccionar cualquiera de los gestos grabados, por ejemplo, subir y bajar de frente, y lo podemos reproducir a la velocidad que queramos. Dejamos por defecto uno, este, y el por completo. Vamos a ver, hay sobre todo en la parte de arriba es donde dura un pelitín más, pero de lo que es de área de movimiento no hay mucha diferencia, es muy pequeñita, es más en la duración. Y no olvidemos que el algoritmo Dynamic Time Warping, que precisamente hace alineamiento para evitar que haya distancias grandes entre mismos gestos con distinta duración, realmente para evitar eso. En este caso jugaría en nuestra contra a la hora
diferenciar este gesto y el anterior, ya que el hecho de que dure más incrementa muy poco la distancia. Sin embargo, vemos que funciona bastante bien el algoritmo cuando se centra el esqueleto. La parte de modificar gesto, podemos volver a grabar el gesto. La parte de borrar, podemos borrar el gesto. Añadir, pues podemos añadir el gesto. En el aislamiento podemos ver, podemos realizar el entrenamiento y primero se nos muestra un gesto y posteriormente se detectará dicho gesto que es lo que se graba. Solo se empieza a grabar una vez que se detecta el movimiento a través de la máquina de estados que está explicado en la memoria. Creo que con eso podemos finalizar. Vamos a ver el menú en inglés. Aquí podemos cerrar la sesión. Y bueno, pues de momento que vemos en inglés. Vamos a crear uno de prueba. Create account. Y aquí vemos que nos aparece en inglés porque es la lengua configurada. Pues eso es todo del evaluador de gesto. Todos los detalles concretos están en la memoria. Este vídeo simplemente muestra el apartado visual del evaluador de gestos que muchas veces no se puede plasmar en la memoria. Muchas gracias. Un saludo.